Haciendo una breve introducción del contexto clínico, tenemos que las enzimas en enterobacterias tienen una clasificación que puede ser dividida funcional o molecular. La clasificación molecular está determinada por la clasificación de Ambler, que la divide por el tipo de enzima que la produce. Las beta-lactamasas de espectro extendido se encuentran en el grupo A de la clasificación de Ambler, es decir, son serinas proteasas que son sensibles in vitro a la inhibición por los inhibidores de uso clínico, como el tazobactam, el clavulánico y otros tipos de inhibidores. Mientras que los de grupo B son de metaloproteinasas que no serán inhibidos por son inhibidos por la ETA y no por los inhibidores. La clasificación funcional es la de Bush-Jacobi, que habla más de como el tipo clínico de estas enzimas, y entonces la BLE se encuentra en el segundo grupo, que son todas enzimas que hidrolizan gran cantidad de antibióticos y otro tipo de enzimas que no vamos a hablar en este momento. ¿Cómo se define la BLE? La BLE tiene un espectro clínico de que puede hidrolizar todas las penicilinas naturales y semisintéticas hasta las cefalosporinas de cuarta generación, inclusive. El potencial que tienen estas enzimas son de transmisión plasmídica y por eso se han asociado a brotes y es un problema de salud pública en realidad. Hay tres familias grandes descritas molecularmente, la SHB o derivada de Shigella, TEM y CTX. Esto tiene importancia en clínica, aunque no es fácil de identificar el antibiograma. El antibiograma no es una herramienta para poder documentarla, se requieren herramientas de biología molecular, pero esto tiene que ver con la susceptibilidad variable que tienen esas enzimas a los inhibidores. Es decir, que como primer mensaje, no todas las BLE son iguales, sino que son varios grupos de enzimas que fenotípicamente se manifiestan así en el antibiograma y tienen susceptibilidad variable. En el antibiograma se muestran sensibles a las cefamicinas como cefotetán, a los inhibidores ya mencionados y a todos los carbapenémicos. Y el estándar clínico ha sido que cuando se identifica una infección por esos microorganismos, debe administrarse carbapenémicos para el tratamiento. Se ha descrito un efecto inóculo que significa que hay falla con piperacilina, tazobactam y cefalosporinas de cuarta generación que explicaré más adelante. Otra cosa cuando hablamos de antibióticos que siempre hay que recalcar son los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. En este escenario nos vamos a centrar en el segundo grupo de la tabla, que son antibióticos que son independientes de la concentración, es decir, que su efecto no depende de cuánto aumento la dosis, sino de cuánto tiempo dura el antibiótico por encima de la MIC, siendo esta aislada en el método automatizado de laboratorio. Entonces los betalactámicos corresponden a este grupo y el parámetro que debemos evaluar es el tiempo sobre la MIC, teniendo en cuenta que esto tiene un efecto postantibiótico corto, es decir, apenas se suspende la dosis del antibiótico, la bacteria puede resumir su crecimiento de manera rápida y expedita. Acá en esta tabla se ve los parámetros farmacocinéticos, espérense un poco el puntero, y esa es la curva de tiempo sobre concentración de antibiótico. Entonces acá vemos, este es un modelo farmacocinético, farmacodinámico usual. Acá vemos, se le administra el antibiótico, alcanza una concentración pico y posterior a los mecanismos de excreción y metabolismo del hospedero, empieza a caer sus concentraciones hasta por debajo de la MIC, que es la línea punteada. A mí lo que me interesa para los betalactámicos es el tiempo que está en el eje de las X sobre la MIC, que es el que va a determinar la efectividad clínica de este antibiótico. Estos son datos tomados del grupo de resistencia bacteriana de Bogotá, que nos muestra que en realidad estas enzimas son un problema de salud pública. Este es el boletín de 2018, todavía no está consolidado el del año pasado, y muestra que esto es solamente hospitalización en los hospitales parte de la red de vigilancia, son 21 hospitales privados y públicos, y vemos que la aparición de BLE sobre todo en Klebsiella pneumoniae, se comporta como un problema. Hay un 31% de prevalencia en hospitalización de expresión de esta enzima y 15% en E. coli, lo cual no es despreciable. Y la resistencia a piperacilina tazobactam en E. coli es del 6% in vitro, pero en Klebsiella pneumoniae puede llegar al 34%. Si nos vamos a otras bacterias que no vamos a exponer, pero que son de importancia clínica por sus infecciones nosocomiales, vemos que Acinetobacter baumannii tiene una resistencia del 66%. Entonces, la resistencia bacteriana siempre va a ser un problema de salud pública y más en este escenario. Entonces uno se preguntaría por qué utilizar la piperacilina tazobactam. Uno tiene que ver que el uso indiscriminado de carbapenémicos y masivo ha generado la aparición en los recientes años de cepas resistentes a los carbapenémicos, productores de una enzima llamada carbapenemasa, que
limita aún más las estrategias terapéuticas y condiciona un peor pronóstico y mayor morbimortalidad. Entonces, desde los programas de stewardship o de vigilancia de antibióticos, se ha propuesto buscar alternativas para restringir el uso de carbapenémicos, hacer un uso racional de estos para evitar la selección más rápida de estas cepas en entornos hospitalarios y evitar brotes. Y otro uso importante es que muchas veces en nuestro medio, sobre todo en la práctica clínica, es imposible determinar cuál es la susceptibilidad de la bacteria sin tener un cultivo, debido a que hay muchos factores que influyen en esto, y la piperacilina tazobactam es uno de los medicamentos de primera línea, de los cuales se usan en varios tipos de infecciones como antibiótico empírico. ¿Cuáles son los problemas? Que en la literatura y en la práctica clínica no hay un consenso ni una claridad de cuáles son las posologías. Ustedes pueden ver posologías que van desde los 2.25 hasta los 4.5 gramos y desde las 6 a las 8 horas. Y eso depende mucho también del tipo de bacteria. Se ha descrito el efecto inóculo. Esto quiere decir que cuando hay un aumento de las concentraciones de las bacterias problema, el antibiótico pierde potencia y puede que la MIC evidenciada en el antibiograma en realidad no sea la que esté en vivo. Y ese es uno de los problemas en la interpretación del antibiograma. Y no es lo mismo tratar una infección urinaria complicada, una infección urinaria no complicada, una bacteriemia o un paciente con choque séptico, porque todas estas condiciones del paciente, sobre todo el paciente crítico, alteran la farmacodinámica y farmacocinética de la piperacilina y por eso los desenlaces no siempre son iguales y los que uno espera. Este es un estudio realizado en el 2005, ya es bastante viejito, pero postula que la meta para las penicilinas en general para una infección por gram negativos debe ser un tiempo sobre la MIC por encima de 30 a 40%. Y este estudio utiliza un modelo de predicción de Monte Carlo. Esto es un modelo matemático que lo que utiliza es varias variables, la MIC de la bacteria, el sitio de infección, el volumen de distribución, la unión a proteínas y utiliza un modelo de probabilidad que utiliza múltiples simulaciones de 100 a 1000 para mirar qué tan probable es alcanzar la MIC problema con cierta posología antibiótico. Este estudio analizó 39 muestras que eran positivas para BLE con los estándares según el Comité Internacional del CLSI y la posología evaluada para piperacilina iban en dos escenarios, intermitente o continua. La intermitente iba de 3.375 gramos cada 6 horas y la otra era 4.5 cada 8 horas. La infusión continua era de 13.5 gramos al día, que se la dividimos en 4 dosis, da la posología de 3.375. Curiosamente, no utilizaron la posología 4.5 cada 6, y esa es una crítica que se hace a ese estudio porque no utilizó una dosis máxima de piperacilina tazobactam. La susceptibilidad in vitro definida en ese entonces como una MIC por debajo de 16 a piperacilina era del 33%, vemos una alta resistencia. Y la piperacilina se une a proteínas en un 25 a 35% y su vida media, como todos los betalactámicos, es muy corta. En promedio, 0.75 horas, más o menos 0.10, dependiendo de las variables propias de la filtración glomerular de cada individuo, que es el principal mecanismo de excreción. En esta gráfica, en este estudio también comparamos FPIME, pero yo emití los datos para hacer simplificada la reunión. Vemos el régimen intermitente. Acá en el eje de las X se ve el tiempo sobre la MIC, que sería del 0 al 100%, y lo que hablamos entre el 40 y el 60% es lo que queremos para piperacilina por ser una penicilina, y en el eje de la Y es la probabilidad de adquirir ese tiempo sobre la MIC según la posología. En el cuadrito negro vemos el régimen de 4.5 cada 8 horas y en el cuadrado negro vemos el régimen de 3.375 cada 6 horas. Y en estos triángulos, el de 3.375 cada 4 horas, que fue uno que hicieron adicionalmente en el estudio. Si ustedes ven, la probabilidad en realidad con los primeros dos regímenes es muy baja. De obtener por lo menos una MIC de 40% es una probabilidad del 20% apenas puntual, mientras que para el régimen de 3.375 cada 6 horas es del 30%. En los mejores escenarios, que es utilizar 3.375 cada 4 horas, se alcanza apenas una probabilidad del 40%. Es decir, que si yo me enfrento a una bacteria con esta MIC y utilizo estos regímenes, apenas tengo un chance en los mejores escenarios del 40% de alcanzar ese tiempo sobre la MIC. O sea, tengo una probabilidad inversa del 60% de equivocarme, y eso es asumiendo que el paciente no está críticamente enfermo, porque en paciente críticamente enfermo todos estos parámetros farmacodinámicos se alteran y es mucho más poco probable conseguirla con estas dosis.
Ahora comparemos con la dosis continua, que ellos utilizaban una infusión de 13.5 gramos al día en el cuadrado negro, y en el círculo negro la mitad de la dosis es 6.75 gramos en el día dividido en infusión continua. Acá ellos cambiaron el parámetro farmacodinámico y ya no es concentración estable, es decir, después de haber logrado mediciones en plasma seriadas de que no hay variabilidad importante en las dosis sobre la MIC, y ellos consideraron que era clínicamente importante si iba de 1 a 4. Acá en el eje de la Y, la probabilidad de adquirir esta meta terapéutica, y seguimos con el régimen de 6.75 gramos para conseguir apenas una probabilidad de una concentración sobre la MIC de 1, es apenas del 20%, y si queremos más alto, casi que cae a 0, o sea, es imposible conseguirlas en un modelo de predicción matemático. Y si utilizamos una dosis más alta de 13.5 gramos, la probabilidad de conseguirlo es apenas del 35-37%, nuevamente insuficiente, y estaríamos en una infusión continua de esa dosis todo el tiempo subterapéutico, es decir, el 100% del tiempo estaríamos bajo sobre la MIC, y esto no solo significaría que el paciente está en un tratamiento inadecuado, sino que se está exponiendo a un antibiótico que, en el que probablemente va a desarrollar resistencia durante el tratamiento. Otro estudio buscó abordar, bueno, ¿por qué pasa con el tazobactam? Que está unido a la piperacilina en todas las presentaciones clínicas, y el tazobactam de por sí solo no tiene actividad antibacteriana, pero a mayor dosis se ha demostrado que entre más alto ponga tazobactam, hay mayor probabilidad de inhibición de las BLE. Y hay una pregunta que se hace en esos estudios y que en realidad no encontró una respuesta clara, y es por qué hay una dosis fija, una relación 8:1 de piperacilina con tazobactam. Por ejemplo, una dosis de 4.5 gramos, 4 gramos son de piperacilina y 0.5 gramos son de tazobactam. Entonces ellos querían ver si aumentando la dosis de tazobactam podríamos tener un escenario, una respuesta clínica diferente con respecto a una dosis estándar de piperacilina. La dosis era de 4 gramos cada 8 horas y se evaluaron 4 cepas. Como en infectología y en estos estudios, las muestras en realidad son pequeñas, y eso dificulta un poco la extrapolación al uso clínico, porque el uso antibiótico es uno de los medicamentos más usados a nivel mundial, pero estos estudios son un poco engorrosos de realizar y por eso las muestras son tan pequeñas. Entonces hay tres cepas de Klebsiella pneumoniae y una E. coli. La E. coli tiene una MIC de 4 para piperacilina tazobactam, era productora de esta enzima SHB, y Klebsiella pneumoniae tenía dos cepas para una MIC de 32 para piptazo y una de 512, que es una MIC muy alta. Acá este los estudios mostrados para la cepa de coli problema. En la gráfica vemos en el tiempo en horas, y acá en unidades formadoras de colonia logarítmicas, es decir, que tanto se duplica con el paso del tiempo en un ciclo normal, y eso es con placebo. Como es esperar, si no hay antibiótico, pues la bacteria va a crecer de manera exponencial. Acá en la gráfica B vamos a ver la dosis estándar, que es 4 gramos de piperacilina con 0.5 gramos de tazobactam. Y vemos que el tiempo acá en la gráfica nos lo muestra, el tiempo sobre la MIC es de 43.8%, es decir, estamos apenas en el palo para lograrlo. Y vemos que en las primeras horas hay una disminución del crecimiento bacteriano, pero apenas el pasa al antibiótico, vemos que vuelve a aparecer un crecimiento bacteriano como si no le estuviéramos dando tratamiento a este paciente. En la gráfica C vemos 1.5 gramos de tazobactam con la misma dosis de piperacilina, y a diferencia de las anteriores vemos que desde el inicio del tratamiento empiezan a caer rápidamente las unidades formadoras de colonia y solamente reaparece a las 48 horas el crecimiento. Cuando utilizamos una dosis más alta, perdón, esta es de 1 gramo de tazobactam, y cuando usamos una dosis más alta, que es esta de 1.5 gramos, hay una caída muy rápida comparado con 1 gramo y no hay crecimiento evidenciado a las 48 horas. Es decir, que ante mayor dosis de tazobactam, en este estudio se logró demostrar que se inhibía con mayor frecuencia la BLE in vitro. Como resultados, vemos que el tiempo sobre la MIC mejora ostensiblemente en la cepa problema, esta es la E. coli, la de E. coli, y con 0.5 apenas el 43%, pero yo logro aumentar la dosis del tazobactam y logro mantener un tiempo incluso muy bueno, el 60-65%. ¿Qué pasa con la Klebsiella, que no mostramos los datos? Cuando yo utilizo una Klebsiella con una MIC baja, también logro 55% a dosis altas de tazobactam, pero por ejemplo esta es la Klebsiella, la cepa 2301, que tiene una MIC de 512. Vemos que por más que yo le suba al tazobactam, es tanta la expresión de la enzima que es insuficiente, y en ninguna de las concentraciones logro medidas terapéuticas, y este paciente, si yo utilizo tazobactam, probablemente vaya a fallar in vivo. El efecto inóculo habla de la disminución de
la acción del antibiótico cuando tengo concentraciones altas de la bacteria, a pesar de que in vitro tenga una sensibilidad. ¿Por qué? Porque en in vitro, cuando utilizamos un cultivo automatizado en el laboratorio, se tiene una medida estándar de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Pero hay infecciones de alto inóculo, por ejemplo, las endocarditis, los abscesos, las infecciones intraabdominales complicadas con abscesos importantes o peritonitis tienen una concentración de bacterias muy superior a la vista en el antibiograma y el comportamiento clínico por eso es discordante con el comportamiento in vitro o la meningitis. Este estudio del año 2001 definió que el efecto inóculo in vitro se veía cuando yo siembro 10 a las 7 unidades formadoras de colonias comparadas con 10 a las 5 y veo que la MIC para ese antibiótico sube 8 veces con respecto al de 10 a las 5. Y esto se ha visto más que la piperacilina es más sensible a las enzimas de este tipo de familia, SHB. Se miraron en este estudio 82 cepas, tanto de laboratorio, es decir, cepas control para mirar el control de calidad de laboratorio, y cepas clínicas para evaluar qué tan probable era haber este efecto. Iniciando con la cepa, estas son cada una cepa diferente de E. coli, entonces aquí vemos 7 E. coli diferentes con diferentes tipos de enzimas. Acá vemos 10 a la 5, que es el inóculo estándar de un antibiograma usual, y 10 a la 7, que se considera de alto inóculo. Vemos que con este tipo de enzimas, la TEM, en realidad no hay un cambio significativo, pero cuando yo le pongo este tipo de enzima en presencia, vemos que cambia significativamente en esta cepa de 4 a 256 y de 2 a 64. Para las E. coli wild type o E. coli silvestre, estos son varios antibióticos que probaron. Vemos acá que en piperacilina tazobactam para el estándar, las MIC son muy variables, van desde 1, que es completamente sensible, a 32, que se reporta como resistente. Y el 95% de las cepas en este inóculo era 95% susceptibles. Pero con solo aumentar a 10 a las 7 unidades formadoras de colonia, vemos que las MICs primero cambian, llegan hasta 1024 y que solamente permanecen susceptibles el 58%. Entre paréntesis está el número total de cepas y el número total en numerador de cepas que tuvieron efecto inóculo, es decir, que treparon 8 veces la MIC. Es decir, que con solo aumentar el número de bacterias en BLE, yo ya pierdo actividad en el antibiótico. Cuando vemos Klebsiella pneumoniae, Klebsiella es un poco más promiscua que coli en el sentido en que puede tener múltiples BLE al tiempo y eso es otro problema al realizar estudios con estas bacterias porque si no hay pruebas moleculares, yo no puedo saber cuál es el tipo de enzimas que están afectando el antibiótico. Entonces estas Klebsiellas tenían por lo menos 2 o más BLE de diferentes familias, SHB y TEM. Acá vemos en el inóculo de 10 a la 5 que piperacilina en realidad cae su sensibilidad. La MIC va desde 2 hasta 1024 y solamente el 67% son susceptibles in vitro. Cuando aumento a 10 a la 7, vemos que las MIC se duplican, incluso cuadruplican hasta 1024 o mayor a 1024, es decir, que es tan alta la concentración de antibiótico que se requiere que el aparato simplemente no la puede registrar, o sea, esa concentración puede ser mucho más de encima de 1024, puede ser 2000, 4000, es indeterminado. Y vemos que la susceptibilidad cae importantemente hasta el 22%, es decir, que si yo tengo una conclusión que puedo sacar de esto es que si hay una infección de alto inóculo por E. coli y Klebsiella y tiene unas MICs para piperacilina, tazobactam, que son por encima de 4 o de 2 incluso, voy a fallar el tratamiento, así en el antibiograma in vitro me diga que es sensible por este simple efecto que es la hiperproducción de la enzima y eso tiene que ver también con la fase del crecimiento. Cuando hay infecciones de alto inóculo, las bacterias entran en un fenómeno que se llama quorum sensing, es decir, ellas mismas tratan de, a diferencia de nosotros que multiplicamos ad infinitum, las bacterias tienen un límite dependiendo de los recursos que hay en el sistema y en el medio ambiente. Y ese sensamiento hace que entre una fase quiescente. En esa fase quiescente no hay tanta producción de pared bacteriana y esto implica porque los antibióticos actúan justamente en la producción de pared, perderían eficacia. Bueno, de pronto alguien va a decir, estoy cansado como de tantas cosas, como in vitro, como dónde está la evidencia. Entonces no se preocupen, los amantes de la evidencia les vamos a dar los estudios que están pidiendo. Y ese es un primer estudio realizado en Chile que quería evaluar cuál era la susceptibilidad y la respuesta al tratamiento de piptazo en E. coli productora de beta-lactamasa, pero CTXM. ¿Por qué escogieron esta CTXM? Porque de las tres que yo les mencioné, SHB, TEM y CTX, CTX es la que más potentemente es inhibida por tazobactam. Este fue un estudio retrospectivo descriptivo que se utilizó bases de datos de un hospital universitario de Santiago de Chile,
que miró una dosis de piperacilina tazobactam de 4.5 gramos 3 veces al día en una infusión de 4 horas por cada dosis. Lo que querían ellos ver era qué tanto respondía el paciente con este esquema y se miró la respuesta clínica que ellos definían según el foco, la mejoría de síntomas, si por ejemplo un foco urinario, que las 48 horas ya no tuvieran síntomas urinarios, en el foco abdominal que hubiera mejoría de los síntomas y que no hubiera necesidad de reintervención, y en tejidos blandos que hubiera mejoría clínica de los signos inflamatorios, es decir, el área de los signos evidenciados por el clínico que lo atendía. Se miraron estos tres focos, urinario, abdominal y tejidos blandos, y el cultivo dependía del sitio, pero no una estandarización de cuánto y cada cuánto se tomaban los cultivos, debido a que esto fue retrospectivo y dependía de cada clínico. La PCR se utilizó para medir la presencia de esta enzima con unos primers por una PCR estandarizada, y los resultados vemos que ellos dividen claramente entre los focos. Teníamos 65% de los pacientes tenían infección urinaria, y en ambos escenarios clínico y microbiológico se logró una cura completa de los pacientes, pero vemos que el 77% de los pacientes tienen una MIC para piperacilina por debajo de 8, es decir, son MICs bajas comparados con los estudios que les he mencionado de farmacocinética previamente. Infección intraabdominal teníamos un 25% y vemos que solamente se logró cura clínica en el 70% y muchos no tenían cultivo, entonces no se pudo determinar el porcentaje de cura microbiológica. Y miren que las MIC son muy parecidas. También las E. coli tenían una MIC por debajo de 8, por debajo igual a 8. En tejidos blandos tenían solo 4 pacientes y el 80% mejoró lo mismo con unas MICs muy parecidas. Entonces en este estudio podemos extrapolar que para E. coli BLE, productora de esta enzima, parece ser que piperacilina es mucho más eficaz en el foco urinario que en el foco intraabdominal, que fue el que peor le fue, y un rendimiento aceptable en infección de tejidos blandos. Este estudio coreano, que fue un ensayo clínico aleatorizado a raíz de esta evidencia de que piptazo en foco urinario es buena, quiso comparar cuál era la eficacia entre piperacilina tazobactam, cefepime y ertapenem en el tratamiento de pacientes con infección intrahospitalaria, es decir, posterior a las 48 horas definidas en este estudio y que tuvieran algún dispositivo como una sonda, pero sin factores de complicación, es decir, no tenían prostatitis, no tenían epidimitis, no tenían necesidad de un dispositivo a permanencia o no había otro foco que pudiera simular al urinario, es decir, que no tuviera dos infecciones o otro tipo de complicaciones. El esquema utilizado fue una dosis de 4.5 gramos 4 veces al día versus ertapenem 1 gramo una vez al día, la dosis estándar, y cefepime 2 gramos 2 veces al día. El tratamiento varía de 2 a 14 días. La respuesta clínica se definió como la mejoría de síntomas al tercer y al quinto día, y si esto no sucedía, se consideraba que el paciente tenía una falla clínica. Y la respuesta microbiológica se definió como que a los 14 días de terminado el tratamiento, el urocultivo fuera negativo. Si persistía positivo, se determinaba una falla microbiológica. Se tomaban cultivos previo a la aleatorización, o sea, se toman a todos los pacientes incluidos en el estudio un cultivo y luego se da el antibiótico, se tomaba un cultivo de control al quinto día y luego al día 14. Y se medía qué tipo el antibiograma se hacía a todos los pacientes y se confirmaba la presencia de BLE con PCR. Ellos evaluaban la respuesta clínica entre el día 3 y 5, entre el día 10 y 14 y a los 30 días. En este estudio, cefepime tuvo muy mal rendimiento y se decidió no continuar con la recolección de datos porque había una mortalidad significativamente alta en comparación, por eso solamente lograron reclutar 6 pacientes. Pero si comparamos piperacilina tazobactam con ertapenem, vemos que muchos pacientes estaban complicados con bacteriemia, 27%, 21% en ertapenem, y el 24% del grupo de piptazo tenía piperacilina tazobactam y el 33% tenían ertapenem, siendo no estadísticamente significativa esta diferencia, y era una cohorte en realidad con una comorbilidad importante, tenía un índice de Charlson de 4.7 y había importantes comorbilidades comunes en nuestros pacientes como son diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, etc. Cuando se evaluaron los resultados microbiológicos y clínicos, piperacilina tazobactam y ertapenem, no hubo ninguna diferencia significativa ni clínica ni estadística, es decir que al punto de corte se vio que la supervivencia clínica era del 93% en piptazo comparado al 97% con ertapenem, lo mismo en la cura microbiológica, muy similar, y cuando se combinaban ambos desenlaces era muy similar
la cura, y la mortalidad no varió significativamente a 30 días. Importante, vemos que Cefepime le fue muy mal, el 33% logró los desenlaces, por lo cual ni siquiera haremos considerarlo en este escenario, al menos esta posología y con estas mix de este estudio. Este fue otro estudio de cohorte de Singapur, de un hospital de tercer nivel universitario, que buscaba ya no solo mirar infección urinaria, sino cualquier bacteriemia por una enterobacteria productora BLE, pero predominaban E. coli y Klebsiella pneumoniae. También fue una cohorte retrospectiva que utilizó bases de datos electrónicas de este hospital y querían mirar a 30 días cuál era el comportamiento de la mortalidad cuando se hacía tratamiento empírico. Esto tiene importancia porque normalmente, o bueno, nunca vamos a tener un cultivo previo al tratamiento que nos diga cuál es la bacteria que nos está haciendo el efecto en el paciente, por lo cual la elección del antibiótico muchas veces es empírica y depende de los factores locales de la epidemiología de los microorganismos. En este estudio utilizaron piperacilina en 4.5 gramos en 3 a 4 veces al día a una infusión de 4 a 3 horas respectivamente contra ertapenem o meropenem en las dosis usuales ahí mencionadas. Y ellos también querían ver cuáles eran las características de que un paciente se eligiera más carbapenémico comparado con piperacilina tazobactam y si se relacionaba o no con mortalidad. Acá en la tabla de comparación de los pacientes, había 94 casos que utilizaban piptazo versus 57 que utilizaban carbapenémicos, la mayoría fue meropenem, y vemos que el 66% o el 68% en este caso tenían bacteremia por E. coli y en una cohorte también muy mórbida con un índice de Charlson de 6. Acá también mencionaban el score de PIT de bacteremia. Eso es un score que busca mirar el compromiso multiorgánico y se define por encima de 4 como significativo y que predice mortalidad a largo plazo. Importante que el 70% del grupo de carbapenémicos y el 52% tenían foco urinario, y ya vemos que piperacilina tiene un rendimiento adecuado en este escenario. La mortalidad a 30 días no fue con diferencia significativa, 30% aproximadamente en carbapenémicos y 30%, 31% en piperacilina tazobactam, pero sí se dio una diferencia muy significativa que el grupo que utilizaba carbapenémicos tenía 25% de resistencia de aparición de estas infecciones versus 7% de piperacilina tazobactam. En este estudio de análisis multivariado se vio qué tan probable eran que tuvieran mayor mortalidad según varias variables y solamente se vio que había aumento de la mortalidad si tenía un foco respiratorio, 1R 2.96 ajustado a 2.81, y de una bacteriemia de origen desconocido o no claro. Y piperacilina tazobactam, el uso empírico no altera la mortalidad en estos pacientes. Vemos que cruza el 1 el intervalo de confianza, en realidad tiene un efecto neutro. Entonces hay varias tendencias, como el yin y yang, el equilibrio en la medicina. Algunos estudios dicen que sirve y otros que no sirven. Entonces ya les mencioné los que sirven, ahora vamos a hablar de los que le echan tierra a la piperacilina tazobactam. Ese es un estudio estadounidense publicado en Clinical Infectious Disease que busca mirar, es una cohorte prospectiva que quiere cuál es la supervivencia de bacteriemia por BLE entre carbapenémico versus piperacilina tazobactam. Incluían E. coli y Klebsiella pneumoniae predominantemente, pero también había algunas cepas de Klebsiella oxitoca y Proteus mirabilis. Y lo que ellos querían mirar era la mortalidad a 14 días, que es el tratamiento estándar para una bacteriemia, aunque esto se ha venido acortando con el paso de los años, pero en ese entonces definieron 14 días como tratamiento empírico. Entonces los pacientes se iniciaba piperacilina tazobactam versus carbapenémicos, y si el cultivo mostraba una BLE, se cambió el tratamiento de piptazo a carbapenémicos, pero por lo menos el paciente tenía mínimo 48 horas de tratamiento con piptazo. Y el tratamiento de todos los pacientes de la cohorte era al final con carbapenémico, es decir, todos terminaron tratados con meropenem. Y se estratificaba el riesgo dependiendo si tenía un foco controlado o no. Se definía foco controlado o no dependiendo de si había alguna necesidad de intervención quirúrgica, sobre todo. Entonces, si el paciente no requería intervención, se decidiría que el foco era controlado. Si algún cultivo tenía una MIC por encima de 16, era excluido por unas MICs altas para piptazo, que ya vimos que es improbable conseguir un efecto con esa MIC tan alta. Y piperacilina tazobactam se utilizó en el 61% de los pacientes a una dosis de 3.375 4 veces al día, y en el 39% de los pacientes a 4 veces al día, 4.5 gramos. Se vio que eran más propensos los clínicos a formularla con el paciente que tenía una enfermedad pulmonar, que no es de sorprender, es un factor de riesgo para pseudomonas, y
En pacientes con menores condiciones de inmunosupresión se favorecía la piperacilina, mientras que los carbapenémicos eran en pacientes con mayor inmunosupresión o otros factores modificadores. El 46% tenía infecciones asociadas a dispositivos o a catéter, el 21% infección urinaria y abdominal 17% y neumonía 9%. El cambio de piperacilina a carbapenémico tenía un sorprendente tiempo de 84 horas, es decir, se demoraba más de 3 días en cambiar el antibiótico, lo cual es, digamos, un poco discutido en el escenario clínico actual. Pero se vio en ese estudio que la supervivencia caía ostensiblemente en el grupo de piperacilina tazobactam. Esta es una curva de probabilidades ajustadas de supervivencia comparado con el tiempo de la bacteremia. Vemos el desenlace final, que es a 14 días, y vemos que el grupo de piperacilina tazobactam tenía una supervivencia menor comparada con el grupo de meropenem. El grupo de meropenem tuvo una mortalidad a los 14 días del 8%, en 9 casos de la cohorte, mientras que piperacilina tuvo 17% de mortalidad, con una diferencia muy marcada desde el inicio del estudio. Y eso también tiene que ver no solo con el tipo de infección, sino con las comorbilidades marcadas de sus pacientes. Recordemos que tienen un Charlson alto y que el tiempo de derrota antibiótico también fue inefectivo. Y sabemos que en infecciones graves como la sepsis, el tiempo de antibiótico efectivo es determinante para el pronóstico de mortalidad. Cuando se hizo el análisis multivariado, se vio que el uso de piperacilina tazobactam se asociaba a mayor mortalidad con un HR de 1.78 en el análisis univariado y 1.92 en el análisis multivariado. Otras variables como la edad, el índice, el score de bacteremia de Pitt, no eran, sí, aumentaban la mortalidad, pero uno de los que también marcó impacto significativamente era que el paciente desde el primer día de antibiótico tuviera que ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y eso habla de la gravedad de su enfermedad y de su cuadro actual. La inmunosupresión y el foco, sorprendentemente en el análisis multivariado, no logró demostrar en peor pronóstico en estos pacientes. Este estudio israelí busca en una corte retrospectiva evaluar cuál es el pronóstico de bacteremia, pero ya en pacientes sin infección urinaria, en E. coli, Klebsiella pneumoniae. La mortalidad se pronosticó a 90 días y se definió como tratamiento con piperacilina tazobactam cuando recibía más de 2 dosis posterior al cultivo, en total de 10 pacientes en este estudio, y carbapenémico cuando hay más de 2 dosis posterior al cultivo, en este estudio 69 pacientes. La mayoría de pacientes tenían neumonía, un 34%, tejidos blandos un 28%, infecciones de origen biliar 17%, abdominales, no puse el dato, pero era 10% de origen abdominal no biliar, y bacteremia primaria en un 9%. Acá se vio que la mortalidad a 90 días con piperacilina tazobactam fue del 80%, comparado con carbapenémicos que fue casi el 50%. Eso, no puse los datos, pero estos pacientes tenían, la mitad eran pacientes que venían en hogares de cuidado o hogares geriátricos, muchos tenían comorbilidades o movilidad y tenían un índice de Charlson de 5 o 6, es decir, que también tienen un compromiso de su estado general, lo que también repercute en el reto fisiológico a una infección como esta, más con una gravedad que es una bacteriemia. Se vio que los pacientes que tenían neumonía, los clínicos tenían mayor tendencia a iniciar piperacilina tazobactam, mientras que los que tenían un dispositivo vascular tenían mayor probabilidad de recibir carbapenémicos o dispositivos permanentes como catéteres de alimentación, catéteres de quimioterapia, gastrostomías, etc. Y cuando se vio el análisis multivariado, se observó que el uso de piperacilina tazobactam tenía un OR de 7.9 con significativo, con un intervalo de confianza amplio, pero mayor a 1, y el score de Maccabe, que es otro score para mirar una mortalidad, un odds ratio de 26. Bueno, y ese es un ensayo clínico muy sonado, que es el ensayo clínico Merino, publicado en JAMA en 2018, que quería comparar cuál era la eficacia de piperacilina tazobactam versus meropenem en la mortalidad 30 días en pacientes con sensibilidad in vitro a piperacilina, pero resistencia a ceftriaxona y a otras cefalosporinas de tercera generación. El estudio primario se realizó en Australia, pero fue multicéntrico, incluyó pacientes de Italia, Turquía, Canadá y Siria, y es un estudio de inferioridad para demostrar que piperacilina no es peor que meropenem en el tratamiento de las infecciones. Se determinó que todos los pacientes debían tener una MIC máximo por debajo de 16, por lo que ya hemos mencionado que MICs más altas no vamos a lograr efectos terapéuticos importantes, y el desenlace está en el título, hasta 30 días.
El tratamiento se fue de 4 a 14 días a discreción del clínico, es decir, el clínico podía determinar qué tanto iba a tratar la bacteriemia a discreción de su criterio. Y los esquemas usados fueron piperacilina 4.5 gramos 4 veces al día, que es la dosis más alta posible, y meropenem 1 gramo 3 veces al día, ambos medicamentos de una infusión de 30 minutos. Al día quinto de inicio del tratamiento, el clínico podía determinar si suspendía el antibiótico, si lo cambiaba o si lo continuaba. Y se estratificó el riesgo dependiendo si era E. coli o Klebsiella, si era infección urinaria o no, y si el PIT score era mayor a 4. Se realizó cultivos al tercer día de la autorización y se bajaba la opción si el paciente hacía fiebre durante el tratamiento hasta el día 5. Otros desenlaces que se miraron en el estudio fue la mejoría clínica y microbiológica entre los primeros 4 días, y otros desenlaces fueron la recaída de bacteriemias y la infección por microorganismos multidrogoresistentes al tratamiento que recibió el paciente y la infección por Clostridioides difficile. Ese estudio se terminó tempranamente porque se determinó que con un seguimiento de 390 pacientes, piperacilina no iba a alcanzar el desenlace de no inferioridad. Acá vemos que se analizaron 187 pacientes en el grupo en el análisis primario de piperacilina y 170 en el protocolo, excluidos por múltiples razones, y 191 en análisis primario y 186 en análisis por protocolo, excluidos por estas razones. El 86% en ambos grupos tenían infección por E. coli, mientras que el 13% tenía infección por Klebsiella pneumoniae. Esa estratificación de riesgo que hablaba de la severidad de la enfermedad, vemos que la mayoría tenían infecciones por E. coli clasificadas de menor severidad y el 12% tenían infecciones por Klebsiella de menor severidad, y un porcentaje muy pequeño, que suma lo máximo 2-3%, tenían infecciones graves por ambas bacterias. El 54 al 67% tenían foco urinario y el segundo foco de mayor frecuencia era intraabdominal, y el 7% en ambas cohortes requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos durante el tratamiento. El Apache promedio era de 17.9 a 21, un 6%, y el Charlson no era tan mórbido como los otros pacientes, que este era de 2, aunque variaba de 1 a 4. El índice, el score de PIT también era de 1 y no tenían una inmunosupresión significativa del 27 al 20% en estos pacientes. Se demostró muy rápidamente en los análisis, en los días de análisis del estudio, que las curvas cambiaban. Esta es una curva invertida, es decir, esta es la probabilidad de que sobreviva el paciente, es como un Kaplan-Meier invertido, y acá vemos en verde meropenem y piperacilina tazobactam. En meropenem a los 30 días tuvo una mortalidad del 3%, mientras que piperacilina tazobactam tuvo una mortalidad del 12%, una diferencia significativa del 8%. Cuando se hizo ajustes al protocolo, la diferencia se mantenía porque esto descendía al 10% y meropenem se mantenía en el 3%, por lo cual todavía hay una diferencia del 7% de mortalidad, lo cual no es despreciable. Acá vemos en el análisis primario 12.3 y 3.7% de mortalidad con un riesgo de 8.6%. Cuando se ajusta hay una diferencia del 6.8%. Otro, como hay una heterogeneidad de pacientes dependiendo del número de países, hay 8 países participando en este estudio, se dio que los pacientes que provenían de países de medianos ingresos tenían mayor mortalidad comparado con los pacientes de altos ingresos, y los pacientes claramente que estaban peores con su condición general tenían mayor mortalidad que los que no. Asimismo, los pacientes que tenían infecciones por Klebsiella tenían mayor mortalidad comparado con los grupos de E. coli, y las infecciones intrahospitalarias asociaron a mayor mortalidad. Y a piperacilina le fue peor cuando era utilizada en focos no urinarios. 18% de mortalidad comparado con 5% en foco no urinario para meropenem. En los desenlaces secundarios, que era cura microbiológica y clínica al día 4, se vio que se favorecía meropenem, el 74% lo logró comparado con 68% de piptazo, y la cura microbiológica al cuarto día, hasta así no una diferencia tan significativa, apenas una diferencia de 2%, incluso el intervalo de confianza es muy amplio. Esto como que no es, como la negativización no es tan diferente en teoría en este estudio. Se vio que había mayor recaída, 4.8% comparado con 2.1% en meropenem, y había mayor infección por microorganismos multiresistentes con resistencia a piperacilina o por clostridioides, 8% de piptazo y 4.2% en meropenem, favoreciendo a meropenem en ambos desenlaces secundarios. Bueno, entonces cuando uno ve toda esta información, queda así como viendo esta imagen, como qué es lo que rayos estamos viendo. Hay muchas cosas como que sí, como que no. Pero hay un estudio clínico que va a salir en el 2023
que es un ensayo en UCI, en sepsis críticamente enfermo, que usa comparar el tratamiento con meropenem versus pepiracilina tanto en infusión continua como en dosis intermitente estándar, y nos va a dar resultados y más luces para ver cómo le fue la piperacilina en este escenario, debido a que la información todavía es divergente. Entonces todos estamos muy emocionados y esperamos este estudio, y ojalá en 2023 podamos completar esta charla y dirimir esta cuestión de una vez por todas. Como mensajes para la casa, entonces hay escasas alternativas de tratamiento de cepas BLE. Los resultados están restringidos a especies de E. coli, Klebsiella pneumoniae. La heterogeneidad molecular de las BLE confiere una dificultad importante en predecir clínicamente cuál es la eficacia de los betalactámicos. Piperacilina tazobactam puede ser efectiva en infecciones de bajo inóculo y estados no críticos, mientras que parece particularmente útil en infección urinaria, pero en infecciones de alto inóculo o choques sépticos se prefiere el uso de carbapenémicos porque se ha visto una tendencia a mayor mortalidad. Bueno, muchas gracias por su escucha. Si tienen alguna pregunta, espero poder respondérselas. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su excelente presentación. Más preguntas que respuestas hacia el futuro. Hay una pregunta en el chat y es si en el estudio coreano que mostró que en desenlaces de mortalidad los desenlaces eran equiparables en ertapenem y piperacilina tazobactam, si hubiese sido mejor comparar contra meropenem y si esto pudo haber beneficiado el brazo de la piperacilina tazobactam. Es una pregunta muy válida debido a que se ha visto que incluso ertapenem dentro de los carbapenémicos no es el ideal en infecciones que por gérmenes BLE o AMC por la expresión de otros mecanismos de resistencia y más por la mutación en porinas. Como tal, no explica en el estudio por qué utilizaron ertapenem, al parecer es un estándar de tratamiento de esa localización, pero incluso si se hubiera usado meropenem, digamos, no queda incierto si se hubiera beneficiado piperacilina, pero la población era muy comparable y eran pacientes que en realidad estaban con una condición clínica similar. Entonces pareciera que por las alteraciones farmacocinéticas de la piperacilina y el ertapenem, es decir, ambos medicamentos se excretan a nivel renal, entonces alcanzan concentraciones urinarias altas y fuera de eso una infección urinaria en los modelos in vitro se ha visto que tiene unas cargas bacterianas inferiores a otras infecciones, por ejemplo, la infección urinaria y la biliar son los que menor carga bacteriana tienen reportada comparado con infecciones como neumonía, abscesos y las endocarditis, que tienen unas cargas de 10 a la 6, incluso 10 a la 9 o 10 a la 10, que son cargas altísimas para un antibiótico como piperacilina. Entonces esa puede ser la explicación de por qué se comportaban igual. Uno, porque eran pacientes similares, un tratamiento expedito, y el sitio de infección, que era infección urinaria, favorece siempre a los betalactámicos por su perfil de excreción y por su baja carga bacteriana. Listo, tenemos otra pregunta y es, ¿en qué pacientes debería sospechar una infección urinaria resistente? Eso, digamos, hay algunos scores de validación clínica. Uno muy socorrido es el score de Tumbarello, que busca predecir la aparición justamente de BLE y tiene en cuenta el uso de antibióticos previos, hospitalización y el uso sobre todo de quinolonas. Las quinolonas son uno de los antibióticos que más se prescriben para la infección urinaria, a pesar de que en Bogotá nuestra resistencia no, el perfil de resistencia no es tan favorable. Se ha visto E. coli de 30-40%. Y yo creería que uno debería pensar en gérmenes resistentes siempre en todo paciente con manipulación o dispositivos de la vía urinaria. Por ejemplo, un paciente con sonda vesical tiene más probabilidad de tener infecciones por gérmenes resistentes, pacientes con hospitalización y uso de antibióticos previos. Y esas mismas características están incluidas en el score de Tumbarello. Y si el paciente está críticamente enfermo y hay duda de usar la piperacilina, yo me encantaría, por la evidencia actual, en utilizar primero carbapenémico y después del antibiograma, ajustarla. Es preferible equivocarse a favor del paciente y no, digamos, tratar una infección mal, porque esto tiene un pronóstico totalmente adverso. De hecho, Carlitos, relacionado con eso, el profe Sadera tiene un estudio de validación en Colombia del Tumbarello. Es integrado. Vería uno, el trabajo que hizo con Edwin Telles, en el que más bien parece tener un buen valor predictivo negativo con un score de corte de 3
y le permitiría a uno como pensar que esos pacientes que tienen un tumbarelo negativo más bien podrían beneficiarse de desescalar terapia antes que otra cosa, pero como para confirmar más bien un rendimiento muy pobre. No sé qué piensa. Sí, de acuerdo. Esa tesis es muy interesante porque la validación incluso le va mejor en la validación del profe que en la validación de la escala actual. Entonces, yo creo que la utilidad de la escala sería como que paciente no debería utilizar piperacillina de entrada, sino si no es un paciente, digamos, que tiene un score de tumbarilo negativo y no luce críticamente enfermo, yo creería que se le puede dar chances a la piperacillina tazobactam, porque incluso en estos estudios retrospectivos, perdón, no hubo mayor mortalidad en ese escenario urinario. Por eso los estudios siempre diferencian urinario en urinario. En urinario se puede honorar el chance de poner piperacilina y ver cómo le va al paciente, mientras que una infección como bacteriemia o meningitis o yo qué sé, digamos, jugar con esas probabilidades creo que no es buena idea. Gracias. La siguiente pregunta es si el tipo de comorbilidades del paciente con una infección de bajo inóculo haría algún cambio en la elección del carbapenémico sobre la piperacillina tazobactam. Las comorbilidades, no tanto, incluso los pacientes eran similares. Lo único que habría que cambiar es uno si tiene enfermedad renal, porque eso modifica la posología del antibiótico. Y si el paciente tiene enfermedades neurológicas, porque algunos carbapenémicos, bueno, en general los carbapenémicos pueden exacerbar, sobre todo epilepsia o toxicidad neurológica. En esos pacientes, sobre todo renales, hay mayor riesgo de ese efecto adverso. Creería que sería como la forma de cambiarlos, o que el paciente tenga unas mix extremadamente altas para piptazo, es decir, que se inició piperacilina y la MIC en el antibiograma fue muy alta. Creería que sería como los escenarios. Y otra pregunta sobre si hay algún comentario sobre el uso de cefalosporinas de primera generación en infecciones urinarias por gérmenes BLE. En Bogotá se usa mucho las cefalosporinas de primera, justamente aprovechando ese mecanismo farmacocinético de excreción urinaria a altas dosis. Sin embargo, como la cefalosporina no tiene ningún inhibidor, sería interesante, no sé si alguna vez se hará, de poner una cefalosporina de primera con inhibidor. Cuando hay presencia de BLE, la cefalosporina es hidrolizada. Porque todas las enterobacterias tienen una beta-lactamasa, solo que las E. coli o las Klebsiella normalitas, la beta-lactamasa que tienen no es tan potente y es de menor concentración, digámoslo así, que la cefalosporina logra matarlas. Pero si ya tienen BLE, significa que tiene una beta-lactamasa de mucha mayor eficiencia y la cefalosporina no creo que en ese escenario logrará un desenlace terapéutico adecuado. No hay estudios en realidad, las cefalosporinas de primera, incluso en infección urinaria, son estudios muy pocos porque el estándar estadounidense europeo es con un tipo de antibióticos, pero yo creía que en realidad no tendrían papel por el perfil de la BLI. Creo que no hay más preguntas. Yo tendría una última, Carlos, y es, ¿usted qué opinaría en un paciente que se presenta con una infección sin un foco claro, pero que no se encuentra hemodinámicamente comprometido respecto al uso de estos dos antibióticos? ¿Cuál preferiría usted empíricamente? Si el paciente yo creo que lleva mucho tiempo hospitalizado, o tiene dispositivos intravasculares o invasión, yo preferiría el carbapenémico por el contexto de la colonización. Si el paciente está neutropénico o nuevamente tiene enfermedad estructural pulmonar, yo preferiría, bueno, perdón, me dijo que no tenía poco claro. Si el paciente está neutropénico, o no tiene una hospitalización prolongada o no recibió antibióticos previos, yo preferiría la piperacillina tazobactam. Sería como mi extensión, pero pues es algo muy de opinión personal. Pero usted menciona un escenario interesante que sería como un escenario diferente y es el paciente neutropénico en el que también, pues digamos, los esquemas de entrada aparentemente no implican el uso de carbapenémicos a menos que el paciente haya sido retado previamente con antibióticos, sobre todo beta-lactámicos. Exactamente. Entonces, esa es otra pregunta que le queda a uno ahí en la duda de si es pacientes que no, por ejemplo, esas bacteremias en pacientes que no tienen dispositivos o no han sido previamente candidatos a uso de antibiótico, si hay alguna evidencia de usar uno u otro. Hay Pero un tal vez una estrategia ahorradora de carbapenémico, yo también pensaría algo parecido a lo que usted menciona. Hay un estudio de paciente con malignidad hematológica en el que hay neutropenia y comparaban piperacilina con meropenem. Ese estudio, que es una cohorte, mostró que no había diferencia, pero hace una consideración que muy bien dijo Sergio, es que el paciente lleva una hospitalización corta, un esquema de quimioterapia, digamos, no prolongado, es decir, no lleva un mes hospitalizado, una cosa así, y no ha tenido exposición previa a antibióticos.
Entonces yo creo que influye mucho indagar siempre en la historia clínica el uso de antibióticos formulados o no, porque eso sí modifica radicalmente la probabilidad de cepas para encontrar. Si el paciente recibió quinolonas o betalactámicos, la probabilidad de tener un ableo, incluso una carbapenemasa, aumenta exponencialmente. Y la última pregunta para cerrar la sesión, aunque esto es un contexto un poco distinto, pero el paciente neutropénico febril, si existe alguna información que usted conozca respecto a la elección de piptazo versus carbapenémico en términos de mortalidad como desenlace. No conozco estudios de mortalidad, y sí quedaría viendo la pregunta. La verdad, no sé mortalidad. El que yo vi fue en neutropenia con malignidad hematológica, pero fue un estudio corto, fue creo que a 14 días. Pero no sabría decir si hay necesidad de ponerle, o sea, si hay necesidad de introducir más rápido el carbapenémico, no quedaría viendo esa pregunta. Ok, bueno, Carlos, muchísimas gracias por su presentación. Un espacio muy importante volver a retomar, digamos, estos escenarios académicos del grupo de residentes de medicina interna, invitarlos a todos nuevamente dentro de 8 días a la sesión que va a corresponder a el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal en el paciente críticamente enfermo a cargo de la doctora Sandra Díaz. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y los esperamos.